Hola, muy buenos días. Somos la comunidad cristiana Sembrando Bien la Familia. Tres preguntas que quizás te quisieras hacer el día de hoy o te has hecho alguna vez. ¿Existirá una forma eficaz para sustentar nuestra fe realmente? ¿Cuál es el secreto para sustentar mi fe con excelencia? Segunda pregunta. Y la tercera, tal vez, que es quizás la más importante. ¿Cómo presentar mi fe delante de aquellos que me acusan y levantan testigos falsos en contra mía? Esta es la comunidad cristiana Sembrando Vida en la Familia. Y el día de hoy estaremos respondiendo estas preguntas que quizás alguna vez te has hecho, eh, mm, viendo la vida de uno de los hombres con un carácter especial que nos dejó una huella en el camino a seguir mientras que estemos aquí en esta tierra. ¿A fin de qué? A fin de poder cumplir con ese gran propósito que Dios tiene a nosotros como iglesia, que es cumplir la gran comisión. Quédate con nosotros, somos la comunidad cristiana Sembrando Vida en la Familia. Acompáñame más bien a leer el capítulo 7 de Hechos, versos 7 al 53. Pero antes de empezar, quisiéramos hacer un preámbulo de lo que hoy día vamos a estar tocando. ¿Recuerdan ustedes que el domingo pasado, ¿sí? Dejamos al doctor Lucas. Lucas nos contaba en versículos anteriores, en el verso 8 del capítulo 6, de que Esteban estaba lleno de gracia y del poder de Dios. ¿Sí recuerdan? Y empezaba a hacer milagros, grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Recuerdan? ¿Sí recordamos? Amén. Sí. Ya. Pero el tema fue que una vez que se enteraron, en la sinagoga especialmente la gente llamada los libertos, empezaron a contender contra Esteban. Era tan fuerte el poder que tenía Esteban, era tan fuerte el don de Dios que tenía con él, lleno de gracia, dice pues la palabra, que empezaron a discutir con Esteban, a tal punto que no podían, dice la palabra, resistir la sabiduría ni el espíritu que él tenía. A tal punto que buscaron la manera cómo reprimirlo, cómo hacerlo callar. ¿Y cómo hicieron para hacerlo callar? Simplemente dice que sobornaron. Parece que la coima no es de hoy nomás, Juancito. Ha sido ya de siempre. Sobornaron, levantaron testigos falsos, ¿no? ¿Para qué? Para que se levanten contra y lo acusen de que estaba blasfemando contra dos cosas: contra Moisés y contra Dios. Eso fue lo que hemos leído, Anita, el domingo pasado, ¿sí? ¿No? Esto ocasionó tal efecto que hizo que se encendieran los ánimos del pueblo, ¿no? Y de los ancianos y de los escribas, y lo arrestaron y lo llevaron ¿a dónde? Al Sanedrín. ¿Recuerdan? ¿Sí? Es allí donde estos testigos falsos afirmaron lo que justamente en versículos anteriores estaba diciendo, que no cesaban de hablar de palabras blasfemas contra el templo y contra la ley de Dios. ¿Recordamos? ¿Sí? Y que además le habían oído decir que ese tal Jesús de Nazaret iba a venir con sus ángeles a destruir el templo y también a cambiar las costumbres que habían ellos adquirido, recibido de Moisés. Capítulo 6, versículo 14. Lucas añade algo más, Juan, y que es muy importante, que todos los que estaban sentados en el concilio, casi al final de ese capítulo 6, al mirarlo a él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Sí? Una versión de la Biblia respecto a este versículo dice que su rostro se volvía radiante como el de un ángel. ¿Te daría, Miriam, que la gente cuando te viera tu rostro como un ángel? Que llegues a un sitio y digas, este tiene algo. No les agradaría. Sí. Amén. A propósito,
Le voy a contar una anécdota muy cortita, aunque no se estila en una prédica de el saque contar esto, ¿no? Una anécdota. Pero me venía en el taxi. No es por levantar el pecho, ni mucho menos. Y estaba hablando con el taxista de Juan, justamente me dio cuenta que me despedí de él. Y hablaba pues de que ¿no? me había jubilado y todo ese tema. Y que, bueno, pero ahora me dijeron que, uy, ahora que vas a renunciar, vas a ver, te va a pasar como mi papá, que se murió a los 2 años, al año, porque no tenía nada que hacer. Yo, pero no me pasó nada, le digo. ¿Y cuál es su secreto? Bueno, porque tengo la bendición de tener una comunidad cristiana en donde me preparo, estudio y predico la palabra. Así que estoy en algo siempre. Con razón, me decía. Decía, este puede ser un padrecito. O un curita, me dice, porque tiene pinta de cura, Señor. Entonces, Señor, gracias, porque al menos esa es la gracia que Dios te da. ¿No? Claro, no te va a decir, Angie, tienes una pinta de monjita de convento, pero siquiera es la gracia que irradiamos. Cuando tú atiendes ahí en el restaurante, es la gracia que o sea, y estamos llamados a todos los creyentes. No es que no solamente tú, porque tú estás trabajando en eso. Juan también supuestamente debería hacerlo en su negocio. Acá mi amigo Mario, porque es parte de... Porque Dios nos ha dado ojos de gracia ante los ojos de los demás. Amén. Y deberíamos también de orar por nuestros hijos, para que Dios ponga ojos de gracia en las personas, para con ellos, en su trabajo, en sus estudios, en sus jefes. El creyente está llamado a eso, Juan. Pero ¿sabes cuándo surte efecto, Juan? Cuando tenemos tiempo a solas con el Señor. Cuando levantamos altar delante de Él. Pero vamos a pedir a un cristiano que no lee palabra y que no busca la presencia de Dios en su vida. Y recién cada domingo abre esta Biblia que refleje la obra de Dios en su rostro. Dicho esto, como decía Philip Butter, ¿cuáles son los cargos en contra de Esteban antes de comenzar? Habrán palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Sí, eso fue lo que dijeron, Juan. Segundo cargo, no habla palabras blasfemas contra el templo, ¿sí? Y que había dicho que un tal Jesús destruiría el templo y vendría a cambiar las costumbres que les había dado Moisés. Para el judío, antes de entrar al tema ya, el judío, el templo era la presencia de Dios misma. Así que ellos podrían pecar, ellos podrían hacer lo que les antoje, trataban a su esposa, pero si veían el templo ahí, es presencia de Dios, todo está bien. Sí, está bien. Eso es lo que creían ellos. Estaban mal, pero creían que estaban bien. Dios nos había apartado de su lado. Y que Dios solo podía estar en Jerusalén, en el monte de Sión, ahí en el monte en el muro de los lamentos, ahora queda nada más que eso, y que solamente con ellos Dios podía estar con ellos, y que esas cosas eran sagradas para ellos, mientras que estaba el templo, mientras que estaban los muros, mientras que estaban los sacerdotes, todo estaba bien. Eso creían ellos. ¿Está claro? Ya. Esta prédica que lanza Esteban es una de las más largas que hay en Hechos. Capítulo 7, es casi toda la prédica de Esteban. Y ojo, no son los apóstoles que le están dando, ¿eh? Es un laico más. ¿Sí? Es como tú y como yo, como nosotros. ¿Pero qué? Pero que leía la palabra, Juan. Un mal que endémico muchas veces en algunos. En la cual se puede apreciar que Esteban, siendo un judío helénico, porque era judío pero había nacido en Grecia, no era un improvisado. Es decir, no era un académico, mi querida. No era un gran teólogo que había estudiado en una universidad cristiana, en un seminario bíblico tal vez, o había hecho libros de teología. Era un hombre simple, común y corriente, pero que sabía palabra de Dios. ¿Sí? Por eso que tiene
para los fariseos el desparpajo de confrontarlos. Algo así como Pedro, algo así como Andrés. Pero ¿cuáles son los descargos que hace? Si hubiera acá un abogado, diría, ¿cuál es tu descargo? O sea, en contabilidad, ¿cuáles son el descargo a tus observaciones? ¿Sí está bien, doctora? Sí, porque acá es contable, para que la doctora entienda. Sí, yo sé que usted entiende. Pero ¿cómo se defiende Esteban? ¿Cuáles son sus descargos a esa acusación? Y la primera está ya en el capítulo 7, que hemos pedido que lo abran, pero por el tiempo, que ya empezamos, nos ha consumido 15 minutos, tenemos que leerlo para que nos metamos en la historia. Él dice, verso 1 del capítulo 7, y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es cierto esto? ¿Es verdad, Esteban, que tú estás blasfemando en contra del templo, en contra de la ley de Moisés? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria. ¿Alguna vez a lo que has leído en Hechos, algún sacerdote, algún fariseo ha dicho, el Dios de la gloria? Ninguno, mi querido Johnny, ¿no? El Dios de la gloria. Por eso cuando tú quieras orar alguna vez y sientas, oh Dios de la gloria, bendito sea tu nombre. El Dios de la gloria, dice, apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿A quién cita? A Abraham. Mira la gran estrategia de este varón, ¿no? 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tiene que decir eso Esteban Andicita? Dios dice, Dios había estado en una tierra de paganos. Abraham no era judío de judíos. Abraham era un gentil, ¿o no, Juan? ¿Había ley en esa época? No había. ¿Abraham era parte del pueblo? No lo era. Era un gentil, un impío para ellos. Entonces, lo que hace Esteban es enrostrarlo. Mira nuestro padre Abraham, que tú dices que es tu padre. Él era un común y corriente. Pero que Dios puso sus ojos y lo sacó ¿de dónde? De Mesopotamia, una tierra pagana, de Ur de los Caldeos, ¿recuerda Juan? Sí, visitando a Abraham en una tierra de paganos, una tierra para ellos perros. O sea, acuérdense que para los judíos, para este judío de esta época, el mundo estaba dividido en dos personas, en dos grupos. Ellos, los judíos, y los perros. O sea, si hubiéramos estado viviendo nosotros para ellos seríamos los perros. O sea, ni siquiera de una raza fina, no teníamos de gran pedigrí. Eso eran para ellos. Entonces, imagínate cómo rechinaban los dientes. Tu padre Abraham fue sacado no de esta tierra del monte de Sión, supuestamente sacra y santa, transparente y limpia, sino fue sacado de una tierra pagana, de Mesopotamia. Dice, aquel que solo podía estar con ellos en el monte santo, y que solo exclusivamente habita, supuestamente Dios, que supuestamente para ellos habita en el monte santo, en el monte de Sión, había estado en una tierra impía, ¿no? Además, aquí les está enseñando que el padre Abraham, cuando fue llamado, era un gentil, no era un hombre con conocimiento de Dios, pero entendió el mensaje. Ustedes saben ya la historia. Esteban les está mostrando que Abraham, el padre de la fe también para nosotros, que era un peregrino, porque sal de tu parentela, sal de tu tierra y anda a la tierra que yo te voy a dar. Ni siquiera preguntó a Abraham, ¿dónde, Señor? Dice fe. Pero ese hombre de fe en el Señor
Era un hombre común y corriente. No era de alguna iglesia, no era de la iglesia católica, no era pentecostal, no era metodista, era un hombre que supuestamente tendría conocimiento de Dios, pero no una intimidad con él. Al menos esto es lo que la palabra dice. Era un hombre nómade que sale de su tierra, Miriam Elizabeth, con una promesa bajo el brazo. ¿Está bien, Juan? Anda, sal, que yo te voy a dar una tierra. Él no sabe dónde va a ir. Y sale. Ojo, muchos comentaristas dicen que este hombre era un hombre adinerado, próspero, tenía sus negocios y dejó todo. Pero ahora le está mostrando que era un hombre a ellos que vagaba por el desierto. Un nómade con su familia, sin tierra donde habitar en ese momento. Es decir, Abraham de la noche a la mañana se convierte en un hombre que tenía estabilidad económica, en un hombre desposeído, con una promesa nada más. Pero sin posesiones en ese momento, incluso en una promesa que no disfrutó en vida. Ojo, Juan, él no llegó a la tierra prometida, no la recibió. Si bien estuvo, nunca dijo yo, acá está, tienes la firma y la escritura pública. No le dijo eso. Un comentario dice, ese sueño no llegó a verse realizado hasta casi medio siglo después, cuando tras salir libres de Egipto, los israelitas entraron en Canaán. Abraham nunca recibió una promesa. Señor, ¿dónde está mi promesa? Que todo me va a ir bien en esta vida, si no cumples con la promesa. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. No son como nuestros tiempos. B.F. Bruce, un comentarista de la Biblia, especialmente de este libro, dice lo siguiente allí. Abraham no recibió ninguna parte de la tierra en posesión efectiva. Por el resto de su vida vivió allí como residente extranjero. Por cierto que para él fue una tierra prometida, sí fue prometida. Prometida a él y a su posteridad antes de que tuviera hijos. Pero para él y su posteridad inmediata siguió siendo nada más que una tierra prometida. Señor, ¿dónde está la promesa que tú me hiciste? A veces hay muchos creyentes que dicen, Señor, tú me has dado una promesa y hasta ahora no la cumples. Y lo enrostramos a veces. Pero mira a Abraham, nunca recibió la promesa, nunca recibió una escritura pública firmada por Dios, acá está tu tierra, nunca la recibió, murió sin la promesa en la mano. Pasó por ahí, vivió por ahí. Fue su familia, la generación de la generación que recibieron la promesa. ¿Te imaginas para uno de estos señores, fariseos, saduceos, recalcitrantes, escuchar esto? Tal vez, mi querida, estimada, estamos sintiendo como Abraham, una promesa bajo el brazo. Sí, pero hasta ahora no se cumple. Tal vez la gente se burle de nosotros, inclusive de nuestra fe. Angisita, aunque te quedes dormida, porque supuestamente no hemos hallado ojos de gracia delante de Dios. Y sintamos, como Abraham, que estamos en el desierto, sin la promesa en la mano. Juan, a veces dices que somos vencedores. ¿De qué somos vencedores si no estamos venciendo nada? Queremos la bendición, siempre, pero no la presencia de Dios. Jacob pidió por la bendición, pero nunca pidió por la presencia de Dios. Y vamos por la vida deambulando, ¿no? Esperando efectivamente que se dé esa promesa. Yo lo único que te digo, confía. Descansa en Él.
porque Dios tiene pensamientos de bien para ti y no de mal. Pensamientos de bien para el futuro. Y vendrán tiempos de bendición, pero no en los tiempos que uno quiere, sino en los tiempos que Dios determine. ¿Amén? Amén. Amén. Bien. Su primer descargo, entonces ya sabemos. Dios, si bien Dios no habita en templos, Dios habita en todo lugar donde vaya. Si hay la corrupción, Él está ahí en medio de. O sea, tú puedes trabajar en un sitio donde la gente se opone a ti. La gente discrepa de tus pensamientos, de tu fe, pero Dios está ahí contigo. Aún así te hagan daño inclusive. Segundo descargo. Esteban ya no toma a Abraham, lo deja ahí tranquilo. Ahora toma a José. Son 11 versículos. Así que estoy obligado a leerlos y creo que voy a tener que leer hasta ahí nomás por el tiempo. Pero es importante, está funcionando esto bien. Seguimos. Ahora le dice, estuvieron como extranjeros. Mira lo que está tomando ahora a José Juancito. Mira Juan, cómo ese hombre sabía Biblia. Conocía Biblia. No era un improvisado. A pesar de no ser un académico. A pesar de no ser un gran teólogo. Por eso nosotros, si tenemos fe y hambre en la palabra, tenemos que buscar al Señor. ¿Y cómo? ¿Solamente viniendo los días domingos y escuchándolo 1 hora? Son 52 horas al año que estaríamos escuchando palabra. ¿Y las demás horas qué? Ese es el gran problema que a veces. Pero este hombre, para mí, un hombre que sale de la nada prácticamente. Un actor de reparto, no protagonista de la vida. Y sale y los enrostra a estos señores, que supuestamente en esa época tenían teología, sabían la ley, y él los refuta. Dice, y seguimos del 9 al 19, si es que Dios nos da el tiempo. 7:9. Los patriarcas, movidos por envidia, dice, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, dice él. Mira, Dios estaba con él. O sea, ¿dónde estaba este José? Ani. ¿Dónde estaba José? ¿Quién me responde? Porque Ani estaba en Egipto. ¿Y cómo? ¿Dios estaba en Egipto? ¿Cómo Dios no está en el templo nada más? ¿Te das cuenta? O sea, para el pensante de ahí, dice, me está sacando broma, me está haciendo broma. Dios está en Egipto, como José está en Egipto, como Dios no estaba acá en el monte Sión. Dice, el cual él lo libró de las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, al cual lo puso como gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. 11. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Como Dios no bendice a su pueblo. Otra cachetada. Como nuestros padres sufrían hambre entonces. Tuvieron que ir a buscar la misericordia, las migajas de Egipto, tierra pagana, para buscar compasión. ¿Te das cuenta qué sutil es este Esteban? Y cuán potente es en la palabra, bueno, lleno del Espíritu Santo. Bueno. Ese es el problema, Juan, que no descansamos en el poder del Espíritu Santo. Ni lo mencionamos siquiera a veces. 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. O sea, no solamente va José. Mira, todos los padres, todos los antiguos, van a Egipto, tierra pagana, ojo Ani. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor y en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Dónde se multiplicó? En Egipto, tierra pagana. 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no propagasen. ¿Qué está queriendo decir aquí Esteban? Inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Que José fue vendido
como un artículo de venta. ¿Te imaginas que a un judío de estos, tu padre fue un esclavo, fue vendido por sus propios hermanos, hubo traición dentro de tu familia? Era como enrostrarlos para ser esclavos de un pueblo impío. ¿Sacaba roncha o no, mi querida? Imagínense ustedes, sumos sacerdotes, que venga un tipo de estos y que digan, oye, lo que tú creías de que eres pueblo santo, consagrado, y que vienes de una progenie espiritual en donde todos son santos, puros y castos, y no hay ninguno pagano, y cuando les enrosas así diciendo, oye, si Abraham fue un pagano, nuestros padres vivieron en tierra extraña y eran paganos, a tal punto, Angie, que cuando salen al desierto con el autor Moisés, ¿qué le dicen cuando ven que Juan, que no bajaba Moisés del monte, sí, 40 días y 40 noches? Haznos un becerro de oro que represente a nuestro Dios. Paganos. Toda esa generación murió en el desierto. Eran paganos, Juancito. Y eso no les gustaba. Les sacaba roncha, por supuesto, pues. Que el pueblo destinado a la gloria no tenía propiedad, Juan. Vivieron como esclavos 430 años. Que seguía siendo un pueblo errante, con hambre, desposeído, sin tierra, buscando a quien lo acogiera. Esto era aberrante y tocaba el orgullo de esa gran curia judía. ¿O no, Juan? Ellos se creían santos, pristinos, limpios, transparentes. Y no era así. Y Esteban les está mostrando eso, Ani. Ojo, no te enorgullezcas de lo que eres, donde estás y cómo somos. Y que encima, por unos 400 años y algo más, llegaron a ser un pueblo sin tierra, desposeídos y encima esclavos. Un cuidadoso estudio de la defensa de Esteban revela su propósito, dice alguien, que los israelitas siempre han resistido al Espíritu Santo, Juan. Eso es lo que pasaba con ellos. Cuidado con resistir al Espíritu Santo de Dios. En muchas circunstancias, aún en los seminarios, agarramos, hay un curso, Teología 2 o 3, si no me equivoco, que se habla del Espíritu Santo. Y yo he visto pugnas ahí con el pastor que nos enseñaba el Espíritu Santo, y parece que había uno ahí que era medio estepente, y hablaba del Espíritu Santo. Y en ese tiempo yo era calladito, tranquilito, no me quería meter con nadie. Y se la agarró con el pastor. ¿Por qué ustedes no le dan preponderancia al Espíritu Santo? Decía él. Cuando Él es el que sigue haciendo la obra en nosotros. ¿No dice la palabra que nos convence de pecado, de justicia y de qué? Juicio. Y de juicio. Él les guiará ¿a qué? ¿A toda qué? A toda verdad. Jesús, ¿qué le dice? Les conviene que yo me vaya para enviarle el Consolador, y Él estará con usted y les guiará a toda verdad. Hemos dejado de lado al Espíritu de Dios. Por eso que cuando hablan el doctor Lucas, del comienzo dice, llenos del Espíritu Santo. 3 cosas tenían que ser los 7 diáconos: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, ¿recuerdas? ¿Sí? Y uno más que no me acuerdo. De buen testimonio, lleno del Espíritu y lleno de sabiduría. Para servir las mesas, Ani, hay que ser lleno del Espíritu Santo. Una gran pregunta. En pocas iglesias se menciona estas cosas. En pocas iglesias se hace un estudio completo de Hechos de los Apóstoles, porque está metido el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen? ¿Quién es el actor de Hechos de los Apóstoles? El Espíritu Santo. Efesios, cuando Pablo le escribe a los matrimonios, ¿qué le dice? Sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y después le dice, esposas, respeten, se sujetas a sus maridos,
Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero lo primero que pone en el versículo 18, si no me equivoco, es llenos del Espíritu. Y después ahí viene, sométanse los unos a los otros. Claro. Quita el Espíritu Santo de tu vida y ¿qué? La esposa va a querer someterse a un esposo controlador. ¿Qué esposo se va a querer amar a una esposa hasta la muerte, como Cristo, cuando en nuestra naturaleza no te nace eso? La llenura del Espíritu Santo es imperiosa, es importante en la vida del creyente. Pero eso se consigue ¿con qué? Con rodillas. No podemos pretender vivir una vida santa, pulcra, limpia, sin leer palabra, sin buscar a Dios y sin pedirle, Señor, acompáñame y lléname el día de hoy con tu Espíritu Santo, para poder soportar a Juan, para poder soportar a Johnny, para poder soportar al Jorge. Hija, sin el Espíritu Santo en tu vida no funciona la vida del creyente. Pero no se dice en la iglesia. Vivimos una vida light, ¿no? Sí. Cristo, que está bien, Cristo, porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesucristo. Pero ¿quién te motiva? ¿Quién te anima? ¿Quién te redarguye? ¿Quién te exhorta? ¿Quién te convence que estás mal? Es el Espíritu Santo, a través de Cristo que nos dio el Espíritu Santo. Yo les voy a enviar, dice el Espíritu Santo. Pero es una persona olvidada, dejada. Este hombre, un lego prácticamente en esta materia. No era teólogo, no era académico, no había estado en el seminario. ¿De dónde tenía esa sabiduría? ¿De dónde daba buen testimonio? Hay matrimonios cristianos, Juanciño, que el vecino dice, escucha cómo gritan en la casa, al costado. Va a ser cristiano como yo, mejor sigo siendo fumando y tomando, porque al final nos va bien aquí en la casa. Mi esposa acepta como soy y yo también lo acepto a ella. Pero no hay frutos del Espíritu Santo. ¿Terminamos? ¿Sigo o no sigo? ¿Sí? Sigamos. Es que no está nuestra amiga mía que decía, siga, pastor, siga, pastor. Y por último, y nos queda más, nos falta José, pero Moisés tiene sí 22 versículos. Ese sí que vamos a tener que correr. Pero Moisés, quiero llevar tu atención, son 22 versículos. Mira, Juan, mira cuál es el pensamiento, la línea de pensamiento de Esteban. Refuta primero con Abraham. Segundo, ¿con quién? Con José. Ahora agarra a Moisés, el libertador de Israel. ¡Wow! Y en el verso 30, no voy a leer todo, en el verso 35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios le envió para ser gobernante y libertador. Moisés, le está diciendo Moisés, es la representación, un tipo de Jesucristo. Y ustedes lo están rechazando. No voy a leer todo. En el verso 39. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él. ¿A quién? A Moisés. Sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Una vez más, para ellos, que eran gente que pensante, se daban cuenta que estaban diciendo, oye, ustedes con Moisés, igualito que Moisés, están rechazando al autor de la vida, al consumador de la fe, que es Jesucristo. Verso 44. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio. En el desierto, Gustavo. Como, ¿y el templo no está en Monte Sion, en Jerusalén? Hecho como Dios le había ordenado a Moisés según el modelo que éste había visto. ¿Te das cuenta, Angie? ¿Qué está diciendo? ¿Y cómo ustedes dicen que acá está la presencia en el templo? Cuando el tabernáculo fue hecho en el desierto, el primer tabernáculo fue hecho en el desierto. La analogía, definitivamente,
voy atrás. Verso 21 dice, y al quedar abandonado, ¿quién era? Moisés. Pues acuérdense que Moisés tuvo 40 años de vida principesca, palaciega, ¿sí? Porque fue criado por el mismo faraón. Había las mejores universidades de la época. Y lo crió como un propio hijo. O sea, Moisés fue criado y edificado y educado en el palacio de faraón. No sé si me dejo entender. No fue preparado y capacitado en las escuelas, en las grandes sinagogas. No fue capacitado y preparado por Gamaliel como Pablo. Fue preparado en Egipto, en una tierra pagana. Eso es lo que estaba queriendo decir. Tu Salvador Israel, tu libertador, fue preparado y capacitado por Dios, no aquí en Jerusalén, sino allá en Egipto. Y en base a esa enseñanza, Dios lo levantó como libertador de tus padres. Y ahora eres lo que eres justamente por Él. Así que, 33, le dijo el Señor, quítate las sandalias. Mira, está contando, ¿te acuerdas, Juan, de la zarza ardiente? ¿Ya? Le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Como Dios no está, Jehová no está en el monte Sion, en el templo. Dios no está en tu iglesia nada más. Dios no está acá tampoco. Dios está en todo lugar, en donde claman y proclaman el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ese es el tema. Tenemos que quitar ese chip que tenemos, que acá solamente está Dios. Que acá, porque cantamos canciones medias pentes quizás, y algunos quieren danzar, acá está Dios. No. Puede ser que algunos piensen así. Yo sé que acá no, porque acá todos somos santos. Amén, ¿no? Amén. Amén. ¿Qué si santos? Aleluya, gloria a Dios. No digas gloria a Dios porque te puede ser que te da de pentecostal. No. Sí, Dios está en todo lugar. En Egipto, en un lugar desconocido, en el desierto, Dios se aparece en una zarza ardiente y le dice, quítate las tabas, quítate los zapatos, porque este lugar es santo. ¿Cómo? ¿Santo? ¿Fuera de Jerusalén? ¿Tú crees cómo se sintieran, mi querida Angie, estos señores, encopetados, con su curia romana? Dios. Así que, un comentario dice, la analogía es evidente, dice. Este ya más claro, ¿sí? Más claro que el agua no puede haber. Así como el pueblo de Israel falló en comprender que Moisés había sido asignado para liberarlos, los israelitas del tiempo de Jesús tampoco entendieron que Él era su libertador y su Mesías. Eso es lo que Él está diciendo. ¿Qué hora son? Comenzamos 45 minutos. Ya estamos bien. Luego habla de Josué. Habla de David, que ya lo saben, lo leen en su casa. ¿Sí? Habla de Salomón. Me encanta Salomón. Porque Salomón ya... O sea, este es el puntillazo final. Este es el punto aparte. Ya con eso ya lo mató el Esteban. Porque le dicen el 747, Angie y Anita. Pero fue Salomón quien construyó la casa, dice. Entonces, no fue David. Porque le dijo, tus manos están manchadas de sangre, le dijo, ¿sí? Entonces, sin embargo, el Altísimo no habita en estas casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me van a construir? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso me van a dar? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? ¿Qué le está queriendo decir? Salomón mismo reconocía de que Dios no habita en templos. ¿Dónde habita Dios? Solamente Angie lo dijo nada más. ¿Qué pasa? ¿No son teólogos que domingo a domingo les enseño? Padre mío, por favor. Llévatelos, Señor. Si no te los envío, Padre. Sí. Eso es lo que está diciendo. Dios no habita en templo. Esto podría ser una casa de esteras. Pero gloria a Dios, porque Dios tocó el corazón de Juancito y nos acoge acá domingo a domingo. Se levanta a las 5 de la mañana y llora, reprende, da 5 vueltas de gato acá, todo, para que Dios bendiga este tiempo. Y no por eso somos pentes, ¿no?
Pero es así. ¿En dónde habita? Pedro decía, somos piedras vivas, dice. O sea, quiere decir que donde tú vas llevando a la iglesia de Dios. La idea cuál es, que Jesucristo se glorifique en nuestra vida. Así tengas un esposo que no entienda palabra, así tengas hijos que no comprendan, así estés en un trabajo difícil y duro, así te amanezcas trabajando y no cuadren las cosas, Dios está contigo y donde tú vas, Dios está contigo. Amén. Esa es la verdad. Al decir todo esto, Esteban concluye, y con eso ya los matan antes de que te quede dormida, hija. Verso 51 dice que así, mira que tercos de corazón, Juan. ¿Te imaginas tú que, no sé, que venga el Papa o venga el concilio de que tú conoces y delante de ellos, el concilio que tú estabas y que te cuadren en el medio y tú le digas duros de corazón, duros de cerviz y torpes de oído, dice acá en la NIF. Ustedes son iguales a sus antepasados, le dice. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora lo han traicionado y ustedes lo han asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no la han obedecido. Ya pues, Juan, condénate, pues ya prácticamente mátame, pues, ¿no? Porque ya sabes tú cuáles van a ser los mismos que hicieron con Jesús, lo van a hacer con él. Termino con esta aplicación. Está bien, Juancito, duro de servicio. Ustedes lo mataron. Ay, ¿tendríamos el cuajo de decirles eso a este concilio? Como tú lo hiciste alguna vez. Sí, ¿tú lo hiciste o no? Sí. Bueno, ¿para qué comentar esas cosas? Pero sí. Los cuadró. Él sabía qué es lo que podía pasar. Y cierro con esto. Hoy la iglesia nos llenamos de programas. ¿Sí? Discipulado, retiros, encuentros, pero nada estudio serio de la palabra. ¿O estoy equivocado? Nada que un guía que esté detrás de él. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás enfermo? ¿No estás enfermo? Te puedo ayudar. Estoy orando por ti. Estás con un problema. Estás de repente con un pecado que lo repites y lloras, clamas y sufres y caes siempre en eso. Te puedo ayudar. Vamos a orar. Vamos a tomar un cafecito, una gaseosa. A orar juntos, a conversar. Esa es la forma de hacer discípulos. Y hacer discípulos. ¿No dice la palabra? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿O estamos cumpliendo nada más programas que vienen de fuera? Ahora, tú ves en la Biblia, hay Biblia para varones, ¿no? Biblia para mujeres, Biblia para varones, Biblia para matrimonio, Biblia para jóvenes. No sé si se han visto. Yo digo, ¿hay diferentes Biblias? ¿Que la Biblia no es una sola, Leslie? ¿O estoy equivocado? Una sola. Claro, ¿quién dijo eso? Amén. Johnny. Claro. O de repente han cambiado los tiempos y soy muy anacrónico y obsoleto que antes. La pregunta es, ¿por qué matrimonios solteros casados en las iglesias? Hoy estamos viviendo un déficit matrimonial en las iglesias. Algunos estadistas, encuestadores, dicen que estamos llegando al mismo promedio de matrimonios divorciados o separados que lo que hay en la sociedad, que hay en el mundo. ¿Por qué, Angie? Porque no hay Biblia. Porque no hay palabra. Porque desde el púlpito no se predica, lee tu palabra, porque acá está la palabra, es viva y eficaz, y como espada cortante, que corta las entrañas, y llega a los tuétanos, etc. y etc. Y hasta el alma penetra.
Dice la palabra, el mundo se la pasará, ¿no? Pero mi palabra no pasará. ¿Por qué hay, pastor, ahora en las iglesias matrimonios separados? Llegan como perro y gato en la casa, pero llegas a la puerta, cambias. Y todo el mundo cree que eres puro, santo, casto, pristino. Pero sales de la iglesia y otra vez a discutir y a pelear. Porque no se lee palabra. ¿Te acuerdas justamente en Josué 1:9? ¿No? Mediten la palabra. ¿Recuerdan Josué 1:9? ¿No? Una cosa te pido, que medites en la palabra para que te vaya bien. Y todas las cosas que hagas, prosperen. No dice léela, no dice léela, ojo, medita, dice. Dios pide que seamos rumiantes espirituales sin que nadie se ofenda. Como las vaquitas que comen en la mañana y regurgitan y en la tarde están que nuevamente la mastican. Vaquitas espirituales, decía mi pastor Pedro Torres, que ya está en la presencia del Señor, tú lo conociste. Rumian la palabra, no rumiamos la palabra. Es más, ni la leemos siquiera, ni la probamos. Si nos lavamos la cara, si nos bañamos, si comemos, porque no nos morimos, pero no alimentamos el espíritu. Falta disciplina espiritual, falta ayuno, falta oración, falta intercesión, falta Biblia, falta meditación de la palabra. ¿Se dice en la iglesia? No sé si en tu iglesia lo te decían. Me falta mucho, hermanos. En estos tiempos difíciles, Dios está esperando una iglesia que realmente pague su precio. Una iglesia que busque al Señor de verdad. Una iglesia que espere, que diga, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, porque hoy día quiero ser de bendición a los demás. Que Dios bendiga esta palabra. Y como no creíamos, terminamos. Yo pensé que iba a cortar por la mitad. Dios sabe lo que hace. Y nadie se quedó dormido, gloria a Dios, Santo Padre. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo precioso. Gracias, Señor, por tu palabra, por la bendición de poderte escuchado a ti. Señor, haz que esta palabra dé su fruto en su tiempo. No en su tiempo de aquí a 20 años, sino que ahora, Señor. Que esta palabra cale en lo más hondo de nuestros corazones y que la podamos aplicar a nuestras vidas. Que seamos un pueblo que te ame, que te busque, que sienta esa necesidad de David, que decía, oh Señor, como el siervo brama por agua, así clama por ti el alma mía, oh Dios. Necesitamos de ti, anhelamos de ti, anhelamos que nos llenes de tu Santo Espíritu para hacer de bendición como Esteban, Señor. Y que podamos ser esposas, esposos, hombres, mujeres, buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, delante tuyo, y que tú te agrades con nuestra vida. Gracias por este mensaje. Señor, he hablado conforme a lo que tú me has dado durante toda esta semana. Ahora, Padre, haz que esta palabra fructifique y dé su fruto, y crezca en el corazón de mis hermanos y en aquellos que van a tener la oportunidad de escuchar este mensaje después. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, Amén. y amén. Ahora sí funcionó. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo día domingo. Bendiciones.